amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Ya, perfecto. Bien, te decía que antiguamente pues era muy pequeña la fiesta. No era Chota, era un pueblo muy pequeño. Incluso cuando yo lo conocí ya casi hace medio siglo, en 1976, pues era pequeño, ¿no? Era todo pequeño. Las poblaciones eran pues 3, 4.000 personas, 5.000. Entonces la fiesta era, pero dentro de lo que era más pequeña siempre ha pertenecido ese carácter de preparar para vivir la fiesta patronal. Toda la gente compraba sus mejores vestidos, venían los chotanos de fuera, venían no tantos como ahora, no había tantas posibilidades ni económicas, ni de carreteras, ni de autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí era una fiesta en que toda la familia permanecía unida, toda la familia se compraba las mejores galas. A lo mejor a lo largo del año no se habían comprado un vestidito, pero ese día sí, pues había vestido nuevo, ¿no? Lo mismo que las casas eran de adobe, ¿no? Pero, sin embargo, el que tenía para pintura, pues la pintaba, el que no, aunque sea de tierra o tipo cal, ¿no? Otra tierra que había medio colorada un poco, sobre todo para la parte baja de la casa, y la parte alta pues con cal, con un pellejo de toro, se le daba bien a los y se engalanaba, ¿no? Esa parte sí la recuerdo, que había mucho cuidado. Y claro, lo demás fiesta, los bachilejos sí eran, lo tenían, pero fíjate, entonces no había ni en las zonas que se celebran ahora. Yo recuerdo los primeros años de Chota, pues los machilejos estaban más bien por la parte del cementerio. En explanada del cementerio, ahí es cuando venían bailando hacia el pueblo, o la gente iba allí a participar. No había un lugar de fiesta como hay ahora, ¿no? Ahora creo que es el Tutuasi, ha sido muchos años en San Juan, pero en los primeros años que yo viví, los primeros 1976, no había nada de eso, ni en San Juan, que se había construido el primer San Juan grande ahí en su local que tiene ahora, que ya es otra construcción moderna, no la que yo conocí. Pues no se ejecutaba ahí nada, ¿no? Sino que los caballos buscaban un lugar en algunas partes donde había, aunque ya comenzaron un poquito, pero muy brevemente. No es todo el sistema ahora que hay de un programa muy completo. Sí recuerdo también pues el día en que se honraba, ¿no? al héroe chotano, que tenemos en la Plaza de Armas, eso sí lo recuerdo. Manuel Becerra Silva. Becerra Silva, efectivamente, don Manuel Becerra. Bien, también recuerdo cómo después de honrar con unas flores, que estaba allí al final de cómo se llamaba aquello, que ahora ya no existe, en la calle, según vamos en la calle de lo que fue unas discotecas allá, Burga hacia el fondo. Coronel Becerra, hacia el fondo del todo, había un pequeño, un monolito allá, una cabeza así, la cabeza del héroe, pero muy pequeño, todo era muy pequeño en esa época, ¿no? Sí recuerdo que después de las flores sí se venía para el rezo del Te Deum, se hacía en la iglesia, en esa época se celebraba la misa, ¿no? Y después pues continuaba. Pero yo, los primeros años de Chota, yo no conozco, no recuerdo, no recuerdo la identidad, no recuerdo.
fue programada muchos años después, y que ahora es, algo grandioso, ¿no? Ahora es todo muy pequeño. Lo mismo la parte fuerte de la feria de San Juan, pues sí, eso no solamente desde mi época, sino ya desde 1778, fíjate, el siglo XVIII, clave en Chota eran los toros. Eso sí, claro, que los traían en hombros, los traían, como habéis visto fotos antiguas, ¿no? Como una especie de parihuelas entre maderas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en mi época eran los toreros que venían siempre. Yo recuerdo 76, 77, fue de Lidia, y estaba Daniel Suárez y Carlos Palomino. Carlos Suárez y Daniel Palomino. Daniel Palomino, eran compadres los dos, y ya sí conocía el Tata, que falleció hace poco también, pues sí era uno de los conocidos. Y venían siempre los subalternos de Lima, ¿no? Eran 2 tardes a veces, 3 tardes, 4 toros, 5 toros, hasta que ya se llegó a 6 toros, ¿no? Pero no faltaba, eso sí. Y toda la familia iba a la corrida, era como un acto social más, ¿no? La gente, la corrida, por supuesto, era muy, la entrada era débil, porque habéis visto los santos San Juanes pequeñitos, que había un comité, el comité nombrado que fue muchos años, yo recuerdo en mi tiempo, el señor Linares, el papá de todos los Linares que ustedes conocen, pues recorrían durante varios meses antes por todas las calles con una pequeña bandita de quena para solicitar con un San Juancito pequeño. Iban por varias calles en comisiones, una por una calle, otra por otra calle, semana tras semana, pero especialmente el domingo, sobre todo los que venían del campo, pues les pedían su limosna. ¿Para qué? Para los cohetes, para todas las fiestas que se celebraban, en los toros, para los toreros. No lo hacía el ayuntamiento, eso no lo hacía ni ningún rico del pueblo, eso lo hacía el pueblo a través de un comité amplísimo. Tienen ustedes en la plaza ahora del Vizcaíno, a un lado hay una lápida donde están los que, yo no sé cuántas personas hay, 40, 50, no sé, los grandes procuradores de la fiesta, porque su principal cometido, el cometido más difícil y complicado de la fiesta, era la corrida de toros. La corrida es lo más... ¿Por qué? Porque, repito, no había dinero del municipio, eso fue ya mucho después. Era todo centavo a centavo, céntimo a céntimo, que se iba juntando a lo largo de varios años. Precisamente, muchos ya no recuerdan que una de las veces, después que el año 9 y 20 de noviembre de 1976, hice yo 1977, hice yo la de españoles. Al año siguiente, como habían visto que había sido una corrida espectacular, pues el comité quiso hacer algo grandioso, y ahí sí fueron, creo, los primeros 6 toros, recuerdo. 6 toros, vamos a traer 6 toros, vamos a traer buenos picadores, vamos a traer mejores toreros. ¿Qué ocurrió? Que la corrida fue fenomenal, pero la deuda fue escandalosa. El comité se endeudó, y a partir de esa deuda, nosotros, un grupo de amigos, Marco Carvajal, junto a Arturo Torres, y una cantidad de personas del pueblo que estaban siempre en los comités, entonces nos hablaron con nosotros, y nosotros acordamos hacer una obra teatral, que fueron Los Intereses Creados, y de ahí nació, el año 1977, el grupo de teatro Los Intereses Creados, que hicimos la primera representación con la obra de Jacinto Benavente, Los Intereses Creados, en lo que era el salón parroquial. Ahora, allí en la misma calle, ¿no?, había sido el cine que hizo Monseñor José Arana para cine teatro de ahí,
parroquial, ¿no? Pues bien, pues ahí hicimos la representación de esta obra, que era en beneficio de la deuda que el comité había contraído por la realización de las fiestas de San Juan de 1977. Como ves, no hay bien que por mal no venga, ¿no? Hay una deuda, surge un grupo de teatro que fue muy bonito, muy bien presentado, y después otras actividades que realizaron, ¿no? Como ves, es complejo en aquella época organizar, pero había tal entusiasmo, los barrios también, cómo colaboraban, ya desde antiguo, desde el año 50, el primer toro, por ejemplo, que saben ustedes que se llevó a Chota, fue de la ganadería de Salamanca, hacia los 50, no tengo ahora los apuntes acá, porque yo iba con mi historia del año 1542, y de repente me saltas a esto, pues estoy recordando de memoria una fecha que cambiar. Fue por los años 50, del 50 al 54, no tengo la fecha exacta en este momento porque no tengo ningún documento aquí, no estoy viendo de memoria, el barrio Salamanca, que es, el barrio Cajamarca, que se distinguía en todas las ferias, las fiestas, como la fiesta de la patrona, etcétera, etcétera, por su preparación, por su entusiasmo, por hacer algo novedoso, por divertir después de esa celebración a la gente, con cohetes, con bailes, con una banda, etcétera, etcétera, fue el que trajo el primer toro a Chota, precisamente. Y en épocas la plaza, ya 76, que sí, a partir del 68 ya es esta hora, pero anteriormente tuvimos donde está ahora la sede del Augel, eso fue Plaza de Toros, donde se está construyendo ahora ese mercado nuevo, lo que era antes el frigorífico que llamábamos, también fue Plaza de Toros, también hubo ahí Plaza de Toros, y donde está ahora la escuela normal, que ahora se llama Instituto Superior Pedagógico, también fue Toros, fue Plaza de Toros. Eso fue un antiguo cementerio de Chota, antes de que tuviéramos el cementerio ahora, parte baja, junto al río, San Juan. Bien, hubo varios lugares, como ves, todo esto del espacio e incluso de algo muy bueno que está surgiendo, de un terreno grande para celebrar nuestras fiestas, donde no haya que me tenéis que dar esto, que me tenéis que dar lo otro, que ocurre ahora para encontrar un lugar, pues eso es muy importante, un lugar de feria. Pero en esas épocas era el entusiasmo, era el ¿dónde encuentro un lugar? Pues ahí lo hacemos, nos ponemos de acuerdo todos. Y esos lugares, en cierto modo, pues en esta eran de la municipalidad, sí contribuía con aquella... Padre, Dime, Jaime. Decía, esta bonita historia que usted va narrando, contando y recordando, cuántos chotanos también que aún pues están con nosotros recordarán, y lo que usted dice, los barrios, por ejemplo el barrio Cajamarca, los barrios hacían como una competencia, quién hace mejor, dice la historia, ¿no? Eso ya lo que, fíjate, contribuyó mucho, ya existía antes del 54, ya existía, en concreto el barrio Cajamarca, pero cuando se fue ampliando más, esto, el padre José Arana, monseñor José Arana, cuando hizo la primera novena después del reencuentro de la patrona, lo hizo por todas las calles, las convirtió en barrios, eran barrios, ¿no? Pero decía, bueno, por aquí pasa la procesión, y entonces ya, toda la gente quería imitar al barrio Cajamarca y a ver si lo superaban, a partir del 54. Pero antes del 54 sí existía también ya en San Juan, no así en la Virgen. No, o sea, lo de las primeras novenas de la Virgen por barrios fue el año 1954, de Monseñor José Arana. Tomando de la tradición, pues, no se inventó nada, y lo hacían en pequeñas gestos algunos barrios para ayudar y para celebrar las fiestas de Chota, pero de ahí ya se fue de una forma institucionalizada y ya pues ha cogido la fuerza que tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, el pueblo gozaba de la fiesta, el pueblo pagaba la fiesta,
contribuyendo a todo, absolutamente a todo, la banda, porque el comité de fiesta no solamente se encargaba de los toros, eso era lo más costoso, pero la banda, había la banda nacional. Yo recuerdo los primeros pasodobles, fíjate, los primeros pasodobles que tocó lo que era entonces la banda que tocaba. Cuando yo llegué a Chota el 1976, llegué un domingo y vi que allí en el ¿cómo lo llaman? Esta pérgola que hay ahí en un lado donde está el desfile, ¿no? Para que tocaran los músicos, ¿no? El alto, no me sale ahora el nombre de cómo se llama. Padre, sí. Vamos a seguir contando esa historia, vamos a seguir hablando porque también hablaremos de que cómo vinieron los primeros toreros españoles a Chota. Padre Severiano de Cáceres hablándonos sobre esta bonita historia, cómo se organizaban, cómo participaban los barrios, cómo se agenciaban de los recursos económicos para organizar la fiesta. No solamente tener las bandas, los castillos, sino también era el esfuerzo por tener las corridas de toros que ya eran tradicionales aquí en Chota. Y eso ha marcado, vamos a decir, todo ese proceso, ¿no, Padre Severiano, de ir avanzando, mejorando, un coso, como habla la historia, en Samuel de Alalcázar, luego por la escuela normal, hoy escuela pedagógica Nuestra Señora de Chota, en fin, los escenarios, pero hoy una plaza de toros es el Vizcaíno, y que usted lo ha vivido, lo ha sentido y ha sido partícipe de estar, como se dice, a las alturas de esas grandes plazas de los toros, que es parte importante en la celebración de la fiesta San Juan Bautista. Sí, repito una vez más que Chota, pues la tauromaquia es no de hoy, ni de ayer, ni de este siglo, ni del otro siglo. Yo hablo siempre de 3 siglos, que vaya para 4, de tauromaquia en Chota. En concreto hay documentos en mayo de 1788, no en San Juan, sino en mayo 1788, donde don Domingo Noelle, era el subdelegado de Cajamarca, prohibió la celebración de una corrida de toros en Chota. Consecuencia de ello, se produjo tal alboroto en la población de Chota por haber suspendido la corrida, que el alcalde de Indios, que era el alcalde de Chota, era Felipe Paro, se enfrentó al subdelegado. El subdelegado era el español que mandaba en la provincia, ¿no?, de Cajamarca. Bien, se enfrenta a Noel diciéndole que no le quería obedecer y que antes que atacar su decisión se dejaría ahorcar. Usted me ahorque a mí, yo soy el alcalde de Chota, usted me ahorque, pero yo no prohíbo la corrida de Chota. ¿Por qué? Porque entonces los que me van a ahorcar son los chotanos. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué se produce? Ya tenemos algún censo, sobre todo un censo realizado en la parroquia por Fray Antonio Ramos, párroco de Chota, franciscano, 1813. En 1813, en ese censo detalla Fray Antonio Ramos quién vive en Chota, el número de chotanos, etcétera, etcétera. Y comienza el español de más edad, era Egaña, José de Egaña, que después fue el subdelegado de Chota. Bien, pues había cantidad de familias, detalla el número de cada familia, etcétera, etcétera, y había bastantes españoles en Chota, claro. Esto fue lugar para que ya desde ese siglo XVIII, 1788, estamos hablando, las corridas estuvieran tan, imprescindibles. Quiere decir que 40, 50, 60 años antes, 1720, 1730, pues también había esa afición. Y ya después, en los siglos XIX y XX, conocemos lugares cercanos donde iban a contratar toros, Polmolache, Chala, Churucancha, Yaquil, Chancay, Quilcate, Maichil, Santa Clara, también tenía toros de media casta, que se llama, ¿no? Toros que investían cuando querían, o alguno era Chetilla, o el Galló, Las Can, Sondor, y así. O sea, cantidad alrededor, en estas montañas más cercanas a Chota, ya existía. Bueno,
Si en el 19 y 20 existía eso, eran como ganaderías, lo que ahora llamamos nosotros ganaderías. No eran toros de pura casta. El primero, ya le digo, que llegó entre los años 50 y 54, ¿no? La chota, comprado por el barrio Cajamarca. Han existido pues varios lugares que te decía antes, lo has dicho tú muy bien, hasta que por fin el año 1969 el alcalde de Chota, el doctor Julio Vázquez Acuña, y su teniente alcalde, el don Mario Mestanza Villacorta. El paraíso no está en el cielo, está en la tierra donde yo nací, ¿no? Y otros valses lindos del doctor, el amigo Mario Mestanza Villacorta, que era inspector de obra. Y también el doctor Tantaleán Azcurra, gran taurino, que lo conocí, yo lo entrevisté una vez por Radio Santa Mónica, con el entusiasmo de centenario más taurino de Chota, que le llamo yo don Julio Andrés Linares, lo llamo que falleció con más de 100 años, ¿no? Pues bien, se llegó a construir lo que ahora ven los chotanos, que son 12.000 espectadores, que es lo que tiene la plaza de toros de Chota. Bien, los toreros o aficionados al arte, como los yaucanos, Lázaro, Roberto, Llamocanta, Pazmiz, y junto a estos toreros aficionados que venían, ya comenzamos a llegar el vizcaíno, Santa Cruz, Humberto Valle, Nene Cervantes, Chaplin, Paco Céspedes y Celestino y Palomino, que te he hablado yo, ¿no? Entonces, primero eran aficionados, los yaucanos, el Lázaro, el Ruperto, Llamotanta, Pazmizo, y llega a primeros de siglo, de siglo XX, 1909, 1910, por ahí más o menos, está llegando a Perú, que nos están oyendo, seguramente lo habrán visto torear, porque yo lo conocí en el año 1977, ya no toreaba, ya estaba con sus hijos, el hijo, el Paco Céspedes, quería, en fin, fue más tarde ya, después que subió a torear a Chota, ¿no? Celestino, que es un chotano, Celestino. Y después ya viene, en los años que yo llegué, el Palomino y Carlos Suárez. Pues todos estos han hecho las delicias de los aficionados en cosos acomodados para la fiesta taurina. Primero es saber con palos, como hacen en Celendín, etcétera, etcétera, ¿no? Y el año 53, fíjate, ahora ya sí me viene, el año 53 llega el primer toro de casta, por eso te dije entre 50 y 54. El año 53 llega el primer toro de casta a nuestra ciudad, era de la ganadería de Salamanca, y el nombre de ese toro le pusieron El Estímulo, obsequio del barrio Cajamarca, y toreado el 26 de junio por Salomón Vargas el Gitano, que también los viejitos de Chota, muy viejitos, bueno, no creo que haya ninguno de esta época. Del año 53 sí, el año 53 sí, bastantes tiene que haber, bastantes. Cuando llegó el primer toro, por ejemplo, Marco Carvajal, toda esa gente lo recuerdan perfectamente, eran jóvenes, ¿no? Mi amigo, bueno, y mucha gente que nos está escuchando ahora, era seguro que y más los del barrio Salamanca, las mayores, tanto hombres como mujeres mayores del barrio Salamanca, pues se recordarán que pues eso, tuvieron que dar un limosna varias veces para comprar ese toro, porque en esa época también costaba lo suyo, ¿no? Pues fue un obsequio. Como les digo, también toreado por un torero de fama en esa época, ¿no? Por Salomón Vargas, apodado El Gitano. Y de ahí en adelante, la afición taurina verá toros ya desde este año 53. Esto es punto clave, barrio Cajamarca. Gracias a ellos, después van a verse toros de la Viña, que ya no existe, yo la conocí ya cuando la reforma agraria, pues fue un desastre todas las ganaderías. La Viña, Yéncala, Pauca, el Rocío, yo he estado en el Rocío también varias veces, Chuquizongo también, la Huaca, Huacagrassi, Charrón, o también después, mucho más tarde, el año 80, por ahí, los mexicanos de Celia Barbosa, ¿no? Y hombres del siglo pasado y del presente, como don Julio Linares, don Lucho Lozano, ahora se me viene, don Lisandro
y Pitucho del barrio Cajamarca, y el recordado Antenor Tantaleán, que se llamaba, con una guatopa le ponía en esas épocas antes del 50, de una guatopa, y le colocaba al toro un rosón, que era obsequio de la afición a un bicho de las Can, impulsando la fiesta taurina junto con un sinnúmero de mayordomos y procuradores, ¿no? Le ponían al toro, era de media casta, le ponían también hierbas picantes en el rabo para que saltara, etcétera, etcétera. Bien, pues eso ocurrió. Y después ya, desde el 77 al 2001, y en concreto a partir de la corrida que presenté yo el 19 y 20 de noviembre de 1977 con 3 comités, porque era benéfica para la educación, para la antena de televisión y para decentar la catedral, que estaba hecho un desastre. Es la primera vez que participan 2 espadas de renombre internacional que habían venido para actuar en la Feria de Lieres. Fue la primera vez, fue 19 y 20 de noviembre de 1977. Este año va a ser 49 años. Yo soy ya histórico también, ¿sabes? Estamos dentro de la historia. Hace medio siglo, el próximo año, medio siglo. Este año, 49 años. Esa fue la primera vez. Pues bien, de ahí se taureó Gabriel de la Casa y Alfonso Galán, en el Vizcaíno. Y de ahí recibió la feria, de esa corrida que hice, comenzaron ya a contratar toreros españoles, el comité, hubo toreros mexicanos, toreros colombianos, toreros ecuatorianos, junto a los nacionales, junto a los toreros nacionales, ¿no? Y en cualquier página ahora internacional o página web taurina del mundo aparecerá la Plaza de Toros de Chota y los carteles de la Feria Internacional. Hoy día la Feria Internacional se puede equiparar con cualquier feria del mundo, ¿no? De la tauromaquia, ¿no? Con los toreros que llevan, la calidad de toros, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que en Chota desde hace algunos años los espadas pues merecen un estudio aparte, porque claro, traer esos espadas ya, y comenzaron a subir las entradas, porque los toros tienen que mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Plaza del Vizcaíno, como todas las plazas de toros, pues tiene muchas dificultades para llegar a conseguir pues los precios, ¿no? Y eso quitó una parte muy importante de la fiesta. A la fiesta de toros en Chota, a la fiesta de San Juan, que era parte muy importante. En cuanto a la diversión, estaban los toros y los bailes, que eran bailes populares, no eran como esos bailes que ahora existen, ¿no? Pues entonces, al costar tanto, pues elevar los precios. Ahora, ¿quién va? ¿Quién puede ir a la corrida? Ahora, menos mal que este año lo han bajado un poco, ¿no? Pues los últimos años mucha gente iba un día, 2 días, o a lo mejor, entonces ya comenzó a disminuir y hemos visto la Plaza de Toros en los últimos años, no llena al completo, pero el llenazo estaba siempre garantizado, ¿no? Pues bien, esto es un poco de la parte taurina que te puedo contar, ¿no? Y no sé qué otras preguntas quieres de otras cosas. Claro, padre, lo interesante es que cómo se va generando, consolidando, vamos a decir, esta actividad que tiene que ver con la tauromaquia, ya desde el siglo XVIII que usted nos indicaba, y con todo este recorrido y la experiencia vivida en Chota, principalmente. Esa experiencia que vivió también usted, como decíamos, para conectar con los toreros del extranjero, en este caso, o específicamente de España. ¿Cómo fue? ¿Qué esfuerzos se hicieron? Bueno, yo de toda la vida, desde niño, pues en mi pueblo se celebraban siempre las fiestas, que son justos ahora. Fue ayer y hoy y mañana, las fiestas de mi pueblo, ¿no? Que no estoy en ella, por supuesto, Santa Julita y Quirico. La corrida era fundamental. Y yo desde niño, pues había vivido la tauromaquia, ¿no? Desde que tengo uso de razón, desde los 2 añitos recuerdo viendo las corridas de toros en mi pueblo. Y después ya estudiando en Salamanca, recuerdo que íbamos, fin de curso, nos llevaban
ya estando ya de fraile, pero sin ordenar todavía, estudiando teología, filosofía. Pues en junio, al finalizar las clases, íbamos a una ganadería amigo y ahí pues nos echaban unas vaquillas, ¿no? Y ahí, pues, bueno, yo entré, yo quería ponerme delante de una vaquilla solo, con un capote, iban varios peones y varios toreros que nos ayudaban, llevaban sus capotes. Yo recuerdo el primer pase de mi vida que di a una vaca, ¿no? Una vaca de 3 años. Yo me acuerdo que puse el capote delante, cuando iba llegando la vaca a mí, cerré los ojos, creo que moví las manos un poquito, lo suficiente para que la vaca se fuera detrás del capote. Pero después, cuando abrí los ojos, digo, ¿cómo ha pasado la vaca? Mi corazón saltaba. Mi corazón saltaba, y ahí sí vi que no tenía vocación de taurino, de torero, no. Bien, mira, hablamos antes del vizcaíno, ¿no? Que es clave. Ese falleció en Chota a los 58 años de edad. No lo cogió ningún toro, falleció como morir. Se había casado en Chota con una chotana, y pasó muchos tiempos, y hay muchas poesías hay sobre el vizcaíno, ¿no? Bien, pues falleció, está en el cementerio San Juan de Chota, al fondo del todo, ahí está su tumba, el año 1935, a los 58 años, que se había casado, con la chotana doña Esperanza Fernández Torres. Yo conocía a su hija, también llamada Esperanza, etcétera, que me proporcionó una foto que ellos tenían de la boda de sus padres, etcétera, ¿no? Bien, Juan se casó en Chota el 29 de julio de 1923, con Esther Torres Clavo. Esther Torres Clavos era la esposa. La que te he dicho antes era su hija, Esperanza, que la he conocido yo, ¿no? Esperanza, la hija. Esperanza, Esther Torres Clavo, esta se casó con Juan Fernández, el vizcaíno, que no era por cierto de Vizcaya, sino que era de Carvajales de Alba, un pueblo de Zamora. Se llamaba vizcaíno porque se escapó de su casa para ser torero, y pues vino a Perú, a Lima, porque tenía un hermano fraile no franciscano, y de ahí se dedicó a torear por Lima, por la Cibersa, donde lo llamaban a torear, ¿no? Y hasta que llegó a Chota, que eso fue a principios de siglo, ¿no? Hacia 1910, 1912, ya llegó a Chota, la primera vez, un jovencito, tendría 20 años o menos edad todavía, ¿no? Y después, claro, sigue toda esa historia hasta que pues se casa, ¿no? Y fallece en Chota y está enterrado ahí en Chota. Pues fue bien. No sé, me preguntabas después más concreto otra pregunta que ahora me lo... Sí, padre... con el vizcaíno, y ahora no sé la pregunta concreta que me dio. Bueno, el vizcaíno hoy ya con su monumento ahí en la Plaza de Toros, en el Parque El Toro específicamente, que esto se ha dado un escenario, pues vamos a decir, con una característica de la tauromaquia, y que le pone de manifiesto hoy ya con algunos arreglos en el Jirón José Osores, mostrando ese ambiente festivo taurino, y esto ha conllevado a que siempre se permanezca, aunque del otro lado podrán mirar distinto, pero en Chota, con los años transitados, los años ya pasados, pues muestran de que cómo se dieron las corridas, y Chota pues tiene ese apego a esta celebración, a esta festividad que es la parte complementaria de toda la fiesta de San Juan, pese a que también tenemos una fiesta muy popular que es la de San Juan Pampa, donde hay distintas actividades, pero se cierra con estas 3 tardes de toros, ¿no? Sí, hay un chotano, Juan David Vigil Medina, titulado El romance de Coleta Ancilla, porque él lo conoció a Juan Fernández, el vizcaíno, en chotano. Y mira lo que dice de crítico pontificante, solería, espada en ristre,
sin asco cantaré por bulerías, y un viejo lidiador vasco, que no era vasco, muy serio, muy desgarbado, de Cantábrica, Vizcaya, no era, repito, de Carvajales de Alba en Zamora. Juanillo Fernández de Buenalaya, ojos verdes, elevado, con la nariz emergente, la barbilla puntiaguda, el torero vascongado, digo que no es vascongado, pero ellos creían que era vascongado, tenía sienes salientes. Lo conocí veterano, vestido de grano y plata, con el cabello entrecano y un estoque del tamaño de la charrasca del Mata. Bozarrón citando al toro, y a los cuneros lidiaba con dignidad y decoro. Al bravo darse sabía y la red no lo cogía. Llevaba al bóvido terso en las vuelas del capote, cuarteaba en riletes, es decir, que lo mismo toreaba con el capote que ponía las banderillas. Los riletes, cuartear, es cuando los subalternos, los banderilleros, van a poner las banderillas ahora, ¿no? Por sí, eso pues, dice la poesía, cuarteaba en reiletes. Exacto. Muy bien, pues. Y al son tondero y cohetes se lidiaba, etcétera, etcétera. Creo que ya es hora. Padre Severiano, esa bonita historia, esa expectativa, lo que se genera, ¿no? Padre, seguiremos hablando en nuestro próximo programa. 11:30 de la mañana. Esperamos seguir hablando de esa historia. Estamos en el ambiente de fiesta, ya estamos en el novenario. Usted sabe perfectamente cómo se celebra, cómo se dan las características. Por acá ya los negocios, las calles, en fin. Seguramente usted lo vive desde allá, lo siente, lo percibe, este tipo de celebración. Padre Seve, un abrazo. Será hasta nuestro próximo programa. Un abrazo, Jaime. Hasta el próximo programa. Gracias. Bien, muy buenos días. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado. Con Fray Severiano de Cáceres.